una película que me llamó mucho la atención, que era en el tiempo de la segregación, de la esclavitud. Y en el transcurso de esta película mostraban cómo el gobierno llegó en un momento determinado, después de tanta dureza, tanta crueldad que se cometía con los esclavos en ese tiempo, y llegó el gobierno y tomó la determinación, gracias a Dios por eso, de abolir la esclavitud. Y muestran a todas esas personas, casi siempre los que mostraban en esta película que les digo, eran personas de color, eran negros. Y mostraban a estas personas que les decían que podían, que ya eran libres, que ya no, su amo no era el dueño de ellos. Y muchos se quedaron porque no conocían otra cosa. Ellos eran esclavos, muchos desde niños, y se acostumbraron tanto a ser esclavos que cuando les dieron la libertad no se querían ir. Otros decidieron marcharse, porque muchas veces el ser humano tiende a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas, el que llamamos el espíritu del error en el campo espiritual. Pero cuando somos personas que tenemos la sabiduría de lo alto y que hemos conocido al Señor, entendimos que cuando Cristo murió en esa cruz, llegó el momento de nuestra liberación. Y aquel que tenía el gobierno sobre nosotros, que era el diablo, dejó de tener poder sobre nosotros. Y ahora nosotros somos libres y decidimos marcharnos de ese reino de tinieblas. Y como dice la Escritura, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra en San Juan 8:36. O sea, el Evangelio de San Juan. Y el 8:36 del Evangelio de San Juan dice: así que, ya empieza a hablar el Señor, hermanas y hermanos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y ahora nosotros hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Vamos a buscar en Romanos 6:22, que la palabra de Dios sea la que habla esta mañana, porque Él es el que necesita que sepamos que nosotros ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de sus promesas. Romanos 6:22. Y sus promesas dicen aquí, acabamos de leerlo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Romanos 6:22.
Dice, más ahora. ¿Cuándo dice? ¿Hace una semana? ¿Hace cuánto dice? Dice aquí claramente, más ahora, ahora, hoy. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que si nosotros hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, o sea, servidores de Dios, tenemos que tener por fruto la santificación. O sea que Dios nos dice hasta ahora, si tú has sido libertado por mi Hijo Jesucristo, si has sido libertado por Él, y has sido libertado del pecado que te asediaba, de ese pecado que te hacía tropezar, que te hacía hacer cosas que no agradaban a Dios, y si has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, a la luz del mundo, Él dice a esta hora que tenemos que tener un fruto. Y cuando el Señor nos da un fruto, la Escritura dice en otra cita que debemos tener un fruto que permanece. Y también dice que debemos de llevar mucho fruto. Pero hoy no estamos hablando del fruto, sino que el Señor quiere que por esa libertad que nos ha dado, tengamos un fruto que se llama la santificación. Y esto lo he llamado yo la libertad que nos dio Cristo. Y ese fruto que nos dice el Señor hasta ahora de la santificación es algo que es difícil de practicar. Es un proceso, es un camino que debemos andar. No somos perfectos. La Escritura dice que no hay ni uno solo justo debajo del sol, y sin embargo Él hace salir el sol sobre justos e injustos, esperando que la gente se acerque a Él y se arrepienta y reconozca que solo a través de Cristo puede ser libertado de todas las ataduras del pecado, todas las ataduras que le llevan a hacer cosas. Muchas veces mucha gente vive esclava de cosas que ni siquiera piensa que puede ser liberado, no lo estima ni siquiera, son tan débiles espiritualmente que creen que no van a poder salir nunca de ese hoyo cenagoso. Pero cuando conocemos las Escrituras y Él nos dice que podemos ser verdaderamente libres, entonces nosotros entendemos que ahora que estamos aquí y Él ha declarado que somos libres, tenemos que decir, soy libre. Amén. Me pongo delante de Dios cada día y digo, soy libre. Soy libre. Y en ese momento en que tú reconoces, cuando te miras al espejo y dices, soy libre, tienes que empezar a enumerar las cosas de las que eras esclavo y empezar a observar a sí mismo, mirando ese espejo y mirando al cielo. ¿En qué necesito llevar ese proceso y ese caminar para ser liberado verdaderamente y para llegar a esa santificación que el Señor nos está llamando esta mañana? Gálatas 5:1. Amén. Amén. Se llama este pasaje, aquí le han puesto un título: Estad firmes en la libertad. Firmes. Yo me paro todos los días en mi libertad que me dio Cristo Jesús y empiezo a trabajar para ser verdaderamente libre. Porque al que Cristo libertó es verdaderamente libre, dice la Escritura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis, dice, y no estéis
sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez. Y dice en el 13, la parte A, hermanos, la parte A, porque vosotros, hermanos, está hablándonos a nosotros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Amén, amén. Entonces, Cristo nos ha llamado a ser verdaderamente libres. Y entonces te dice, ven a mi reino, al reino inconmovible, te dice Jesús hasta ahora, al reino de su amado Hijo, al reino que no tiene fin, al reino de la luz, al reino de la santidad, de la purificación, de la santificación, que es el reino eterno, en el cual nosotros anhelamos que podamos vivir para siempre en ese reino, donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, sino que allí la luz va a ser Jesucristo para nosotros. Y si yo anhelo vivir en ese reino, yo tengo que empezar a trabajar ya en esa libertad, para que mi libertad sea completa. Seguramente algunas cosas nos costarán más, serán más difíciles de mejorar, de cambiar, de quitar. Es como cuando el Señor viene y dice, que lavemos nuestros vestidos. Que lavemos nuestros vestidos es que cada día nos fijemos en nuestras vestiduras. Que si nuestras vestiduras están santas, son vestiduras limpias, son como el lino blanco y reluciente que habla la Escritura. Y si nosotros aún tenemos que lavar nuestras vestiduras, podamos nosotros darnos cuenta que hay algo que necesitamos mejorar en nuestra vida para que nuestras vestiduras estén santas delante del Señor. Amén. Amén. Pero esta mañana el Señor nos hace un llamado. Cuando primero tenemos que reconocer que ya Cristo nos dio la libertad, esta mañana nos va a hacer un llamado el Señor. Vamos a Primera de Juan 2. Del 1 al 6. Mira lo que nos dice esta hora la palabra de Dios. Hijitos, ¿nosotros qué somos? Hijos. Hijos, porque tenemos un padre. Y nos dice, hijitos, con cariño nos llama. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo, Él es nuestro abogado delante de Dios. Amén. Amén. Y dice, vamos hasta el 6, hermanas. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es que Él hizo lo que hizo para que nosotros pudiéramos ir delante de Dios. Él fue el que hizo el sacrificio para que ese sacrificio fuese propicio a nosotros, para nosotros poder traspasar esa barrera que nos impedía acercarnos a Dios. Jesucristo fue el mediador, ese abogado, para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de la presencia de Dios, que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él de manera nueva, renovada. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estamos viendo que aquí dice que Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre, y dice que Él es justo, y dice que Él es el que hizo todo lo que hizo para perdonar nuestros pecados y sernos propicios a nosotros para tener una
una relación personal con Dios. Pero dice, y no habla solamente de nosotros, sino también por los de todo el mundo. O sea que yo tengo que darme cuenta que esa salvación tan grande no era solamente para mí. Y estamos en la iglesia y nos olvidamos que Cristo murió fue por todo el mundo, por la humanidad entera. Y nosotros tenemos que ser partícipes de, así como alguien nos habló una vez del Señor y nosotros pudimos acercarnos y darnos cuenta y decir, sí, soy un pecador, necesito apartarme de este mundo ya, necesito alejarme de todas esas cosas que no son agradables a Dios, y me acerco a Dios y empecé a ir a la iglesia, empecé a congregarme como algunos tenemos por costumbre, que el Señor nos llama que nos congreguemos, porque entonces ¿dónde vamos a recibir la palabra que se da? Sino en el altar de Dios, en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios, por medio de siervos que Dios ha puesto para que nos prediquen y nos ayuden a entender la verdad de las Escrituras. Entonces nosotros nos hemos acercado, ahora estamos aquí en el otro lado, en la presencia de Dios. Y entonces los demás necesitan de nosotros también. ¿Es verdad? Sí. Los demás necesitan de nosotros. Necesitan que así como alguien lo hizo por nosotros, nosotros lo hagamos por ellos también. Así que no olvidemos esta encomienda en medio de esto, por favor. Sigamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. A medida que nos vamos acercando a Dios, vamos lavando las ropas. Y entonces, cada vez que me miro al espejo, digo, ¡ay, Dios mío! Yo no quiero esto para mi vida, no quiero esto para mi vida. Ayúdame, fortaléceme. Créanme, hermanos, la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando yo me acerco con ese corazón contrito, humillado, arrepentido, dice la Escritura que Él viene y nos socorre y nos extiende su mano y nos sustenta para que nosotros podamos levantarnos en poder. No somos esclavos de este mundo, ya no somos esclavos de las cosas que antes hacíamos, sino que podamos levantarnos en poder y decir, no, me resisto, no voy a caer más en ese pecado, no voy a hacer más lo que desagrada a Dios. Yo quiero a esta hora resistir al diablo, no quiero sucumbir al pecado, ni a la muerte eterna, sino que quiero habitar en el reino de su amado Hijo. Y si quiero habitar en el reino de su amado Hijo, debo ir vestida de luz. Y la luz en las tinieblas resplandece, dijo Jesús. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces ya las tinieblas dejan de tener poder sobre nosotros. Créanme, hermanos, yo misma lo he experimentado y el Señor me ha sacado a su luz en muchas cosas que desagradaban a Dios. El Señor me ha restaurado. ¿Por qué? Porque yo me humillé delante de Él. Eso mismo podemos hacer cada uno de nosotros, y el que esté oyendo también. Él es fiel y justo para que lo hagamos y limpiarnos de toda maldad, porque Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Sigamos. El que dice, yo le conozco, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Dice, muéstrame tus obras. Dice la Escritura. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. ¿Quién es el mentiroso sino el diablo? El que miente desde el principio, dice la Escritura. Y entonces, si yo no cumplo los mandamientos, qué difícil, hermanos. Créanme, yo no les estoy diciendo que esto sea una tarea fácil. Si nosotros mismos nos hallamos en luchas, en pruebas, en soportar, en resistir, en mantenernos firmes, no es fácil, hermanos. Nadie le está diciendo a usted que ser cristiano sea fácil. Pero si usted misma no pelea su batalla, usted mismo no pelea su batalla, ¿quién la va a pelear por usted? ¿Quién va
Dios que mora dentro de nosotros. El día que usted recibió a Jesús en el corazón, usted recibió el Espíritu de Dios. Y dentro de usted no puede haber una dualidad. No puede estar obrando Satanás por medio de sus instrumentos. Dice que nuestros instrumentos no sean al pecado, nuestros miembros no sean instrumentos al pecado, ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestro corazón, ni nuestros pies para correr al mal, sino que nosotros seamos hijos de luz y que caminemos por este mundo como luminares en el mundo, como la luz del mundo que alumbra toda carne, dice la Escritura. Amén. Entonces es una cuestión de aceptar ese llamado que nos hace el Señor y tomarlo en serio, tomarlo, aceptarlo y practicarlo, porque todo aquel que estudie algo, yo puedo estudiar y aprenderme esta Biblia de memoria, pero si no la pongo en práctica, ¿de qué me vale? No me vale de nada. Si un médico se prepara para ser médico y no ejerce, ni opera, ni atiende a nadie, ¿de qué le vale todo lo que estudió? Todo se queda en un papel que dice que es médico, ¿verdad? Y entonces yo no quiero que se me quede todo en un papel, simplemente que diga, ah, sí, ese es cristiano. ¿Pero por qué? ¿Porque dice que es cristiano? No, porque da testimonio de que ese Cristo hizo una obra nueva, una obra eterna. Porque la salvación no es de un día, ni de dos, ni de un mes, ni un año. O sí, hoy me apetece ir a la iglesia, pero dentro de un año, como una hermanita que no venía una vez al año, se aparecía por aquí. No es así. Si usted no va a la congregación a recibir la palabra de Dios, difícilmente, hermano, va a poder estar en ese proceso de santificación. Los que practicamos eso desde que lo conocimos, lunes, martes, trabajábamos normalmente, el miércoles era el estudio bíblico y ahí estábamos después de trabajar. Jueves, viernes, trabajábamos, hacíamos nuestras obligaciones como cada día, pero el viernes estábamos en el grupo de la oración. Ese es el proceso de la santificación al que el Señor nos está llamando esta mañana. Que nosotros podamos caminar ese camino en la congregación de los santos. Y dice aquí la Escritura, y también el domingo, por supuesto, como el día de hoy, que es la reunión congregacional. Y dice, y la verdad no está en él, porque dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Yo reconozco que es Dios el que me ayuda, que es su amor el que me ayuda y me sustenta cada día. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, y esta es la parte que quiero que nos llevemos en el corazón y en nuestros pensamientos para ponerla por obra. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En la verdad. ¿Era ocioso? No. Todos los días se levantaba a trabajar para el reino. Todos los días levantaba sus manos y declaraba la palabra de Dios sobre los enfermos para que fueran sanados. Todos los días liberaba a personas de los espíritus inmundos. Todos los días oraba. Hasta en la madrugada, yo creo que casi ni dormía, había días que ni comía. Y nosotros no estamos diciendo que nos ejercitemos en un sufrimiento a la hora de acercarnos a Dios, sino que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, consciente. Esta madrugada, ¿qué me cuesta levantarme un poco y hablar con Jesús y decirle, Señor, el día todavía no sale todavía la luz del día, pero te pido que me socorras en mis debilidades? Y si tienes una persona que amas que está en mal camino, tú te levantas y le hablas a Dios sobre esa persona y le pides ayuda. Créanme, hermanos, ustedes pueden pedir ayuda allá afuera a muchas gentes
Y la gente lo que va a hacer es intentar hundirles, darles consejos del diablo, consejos humanos y carnales. Los consejos humanos y carnales no sirven para nada. Lo único que sirve es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, vamos ahora a San Juan 20, 21 al 23. Ahora vamos al Evangelio. San Juan 20, 21 al 23. Capítulo 20, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Aquí está hablando cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús envió a los apóstoles, pero no solo a los apóstoles. O sea, ¿Jesús envió a los apóstoles para que predicaran el evangelio a toda criatura? No. Jesús solamente le dio ese soplo del Espíritu Santo, como lo vamos a leer ahora, a los apóstoles, para que ellos fueran los únicos llenos por el Espíritu Santo. O Jesús les dio autoridad y gobierno espiritual solamente a ellos y a nosotros no. No. Él hizo eso. Y eso fue el principio y en el tiempo en que ellos fueron testigos, los apóstoles fueron testigos, y esto está escrito aquí es porque esto es real, esto no es un cuento. Fueron testigos, estuvieron con él, vieron lo que hizo. Por eso le mataron, porque vino a salvar a la humanidad. Y Satanás no quiere que se salve la humanidad, quiere que se pudra eternamente, que vivan vidas miserables y deshonradas. Pero nosotros, como conocemos la verdad, sabemos lo que dice la Escritura y entendemos que lo que dice aquí, que el Señor nos envió a nosotros también, así como lo dice, así como me envió el Padre, también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Y ustedes, hermanas, quieren recibir el Espíritu Santo? Entonces, reconozcan que si han recibido a Jesús en su corazón, ya el Espíritu Santo está dentro de ustedes. El Espíritu Santo está dentro de ustedes, ¿ya? Hermana, usted tiene el Espíritu Santo. Tú también tienes el Espíritu Santo. Y tú, y tú, y tú, y yo, y todos los que hemos creído y hemos aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A los que oramos, recibimos la palabra, a los que le obedecemos, a los que le honramos, a los que le servimos, a todos ellos nos dio, a ellos y a nosotros nos dio el Espíritu Santo. Y dice, y esta es la palabra, esta palabra de Dios se llama así: remitiendo los pecados se llama. Y este es el fondo de la predicación del día de hoy. Vamos a leerlo, y dice en el 23: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hermanos, les voy a contar una experiencia personal, y por eso la palabra de Dios es hoy esta palabra. Estar en el camino del Señor, uy, qué bueno. Como dice una hermana, que la estoy mirando yo aquí: ay, es que ustedes son muy pacientes, es que ustedes tienen mucho cariño con nosotros. Y la hermana, ella, eso es lo que ve en nosotros. Pero hermana, así como usted o todos los demás ven cosas en nosotros, que es lo que estamos hablando, que debemos ser reflejo de la vida de Cristo verdaderamente, así mismo también vivimos nuestras propias luchas. No somos exentos de estar luchando diariamente contra este mundo, contra el pecado, contra las debilidades. Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? Les cuento mi experiencia personal, para que, si les sirve de algo, sentía dentro de mi corazón, y aquí está un testigo. Ese testigo sabe que ese día sentía una congoja dentro de mi corazón, porque tenía una, ¿cómo se llama eso? Falta de perdón, que no lo sentía hacía muchísimo tiempo, porque yo perdoné a todo el mundo.
perdoné, yo perdoné. Todo lo que me hubieran podido hacer mal lo perdoné. Y ojalá la gente también que yo le haya hecho mal alguna vez me haya perdonado también a mí. Porque de eso se trata el Evangelio. De así como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Señor, primero pido perdón por mis ofensas. A lo que haya ofendido yo alguna vez, le pido perdón a Dios por mis ofensas. Dice, como también, dice después, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo sentí en mi corazón una falta de perdón que me tenía muy triste. Y entonces, como cuando yo le digo al Señor, Señor, muéstrame, Él alumbra mis ojos y abro la escritura. Y ese día me sale esta palabra, se la di yo en la predicación, en el estudio bíblico, a los jóvenes y a los niños. Ese día tenemos que hacer un alto en el camino, hermanos, y revisar nuestro corazón. Porque si hay alguien a los que nosotros no le hayamos perdonado, esas personas están atados por culpa de nosotros. Y ese día le dije, Señor, te pido que me ayudes. Yo quiero remitirle los pecados a esta persona. Y créame, hermano, que fue un quebrantamiento dentro de mi ser, que pedimos perdón. Los jóvenes, esto es un llamado que nos hace el Señor, hermanos. Tome un tiempo, siéntese en un rincón, en un lugar tranquilo, donde nadie le interrumpa, y analice a quién no ha perdonado. Porque dice la Escritura después de esto, dice en Mateo 16, 19, no lo vamos a buscar, y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Si usted no ha perdonado a alguien en su corazón, hermano, esa persona está atada en el cielo, sí, como si fuera un mulo, un animal, un preso encadenado. Y nosotros tenemos que libertar a esas personas. Y además de eso, ¿sabe qué, hermanos? En ese mismo momento somos libertados nosotros mismos. Porque el Señor inmediatamente viene a darse cuenta que nosotros estamos haciendo lo que Él dice. A quien le remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Nosotros no tenemos por qué tener presos a nuestro haber, ni esclavos. Tenemos que dejar a la gente ir libre. Nosotros tenemos que perdonar a las personas los pecados que tengan, que hayan hecho contra nosotros. Y esas personas serán libres, y nosotros también. Amén. Y dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que si usted desata esa persona va a dejar de ser esclavo. Y nosotros también dejaremos de ser esclavos. Si el Señor nos llama a libertad fuisteis llamados, hermanos. Y si el Señor nos ha llamado a libertad, ¿por qué todavía somos esclavos de la falta del perdón? No, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Esa es parte de la santificación. En el nombre de Jesús se lo digo, hermanos. Hágalo como un deber esta semana. Tómelo como un deber y pídale a Dios que a esa persona le sean remitidos los pecados. Hebreos 12, 14 al 15. En el libro de Hebreos 12, 14 al 15 vamos a mirar qué es lo que quiere Dios cuando hacemos esas cosas. Eso tiene un resultado espiritual bastante importante. Cuando hacemos eso de remitir los pecados, de desatar a las personas para que Dios las desate en los cielos, eso tiene un fruto, hermanos. Hebreos 12, 14. Y dice así la escritura, la palabra de Dios, no Laura, la hermana en Cristo, que está a esta hora mostrándoles lo que quiere el Señor, pero es Dios es el que les está diciendo esto hasta ahora a ustedes, hermanos. Remitan los pecados a los que alguna vez les hicieron mal, libérenlos para que seamos verdaderamente libres, porque a libertad fuimos llamados. Y en el 14, en Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos. No, yo perdono a este,
a este ya le perdoné, no pasa nada. Fue menos grave lo que me hizo. Pero a este otro, no. Es que usted mira lo que me hizo. Es que me hizo la vida de cuadritos. No. Aquí dice, seguir la paz con todos, dice. Y la santidad, dice. ¿De qué estamos hablando? De la santificación de nuestras almas, del lavamiento de nuestros pecados, del lavamiento de nuestras ropas. Seguir la paz con todos y la santidad. Y mire lo que dice después. O sea, si yo estoy en paz con todos y perdono y desato y remito los pecados, y le voy a decir ya mismo, remitir. Escuche bien lo que significa remitir. Esto lo dice Dios, remitir los pecados. Dice, perdonar, alzar la pena, eximir, y por último dice liberar. ¿Eso nos compete a nosotros? ¿O Cristo tiene que volver a hacer un sacrificio para darnos a entender que el proceso de la santificación nuestra tiene que ver también con que debemos dejar ir libres a las personas? Y les voy a decir una cosa, hice ese proceso de liberación ese día porque nosotros nos podemos autoliberar de las cargas. ¿Por qué seguir llevando cargas pesadas cuando la Escritura dice que nosotros debemos dejar todas nuestras cargas, echar nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros? Dice la Escritura, venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es el no perdonar, hermanos? ¿Qué es eso? Eso es una carga que se lleva dentro del ser interior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Deje esa carga sobre el Señor. Entréguesela y dígale, Señor, a esta hora remito los pecados a esta persona. Te pido que seas tú tomando el control de mi ser interior para que yo pueda ser limpia delante de ti. Para que venga y se cumpla esto. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, si yo estoy en paz con todos y estoy en santidad, yo voy a ver a Dios. Y dice usted, hermana, pero ¿cómo voy a ver a Dios? Se me va a aparecer. ¿Han visto como en el vídeo que puso el hermano pastor hace un rato? ¿Vieron cómo se le apareció Jesús a Pablo? O sea que Jesús sí se le aparece a la gente y le habla con voz audible. Eso no es un cuento, si lo quieren leer está ahí en la vida de Pablo. Y se le apareció también a Ananías y le habló y le dijo, ve, haz esto, aquello. ¿Quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, hermano o hermana? Y los oyentes, ¿quieres ser dirigido por la voz de Dios? ¿Quieren que Dios se le aparezca? Yo quiero que Dios se me aparezca todos los días. Que esté a mi lado, que no se vaya. Como decía la canción ahora, yo quiero estar en su presencia todo el tiempo. Y entonces necesito vivir en paz con todos y estar en santidad. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, dice, bien, mirad bien. O sea, ojo, hermanos, ojo, hermanas, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que es tremendo, porque nosotros, nuestra fe y haber creído en Jesucristo nos llevó a un reino de gracia y de misericordia. Pero aquí dice que si nosotros no perdonamos ni remitimos los pecados, y si no estamos en santidad, si no estamos obedeciendo sus mandamientos, que no son gravosos, dice la Escritura, porque el que quiere obedecer, obedece por amor a Dios y por amor a sí mismo, porque yo no quiero que mi alma se pervierta, ni quiero caer en corrupción, ni en espíritu de enfermedad, ni de muerte. Yo no quiero que me venga ningún mal, ni a mí ni a los míos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar en santidad y en paz con todo el mundo.
mientras dependa de mí. Pero no es que usted se vaya a mostrar así, ay, perdóname. Si usted ha agraviado a alguien y tiene la oportunidad, póngase en paz con esa persona. Pero no es que usted se va a ir a humillar, a arrastrarse delante de la persona y decirle, mira, yo reconozco que hice mal. Te pido por favor que me perdones porque me equivoqué. Eso yo lo he dicho 1000 veces. Es que no es difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o estar lejos de Dios? Para mí me parece difícil. Yo no puedo vivir sin Él. No puedo. Vivir sin el Señor es vivir como muerto. Ausencia de su Espíritu Santo es vivir lejos del Señor. Ausencia de su dirección, ausencia de su presencia. ¿Qué prefiero yo? Yo prefiero pedir perdón. Yo prefiero perdonar. Yo prefiero remitir pecados. Quiero esa santidad. Quiero vivir en paz con todos. Mientras dependa de mí, para yo ver, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor. Dice, sigamos en el 15, mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando, oigan bien lo que dice la falta de perdón y las cosas que no son buenas. Escuchen, hermanos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué es la falta de perdón? ¿Qué es el pecado? Raíz de amargura. ¿Y eso qué es? Estorbo. Y por ella muchos sean contaminados. La persona que no ha perdonado a alguien está hablando siempre constantemente de eso que le hicieron malo. Siempre está repitiendo, no se da cuenta y es como un disco rayado. Y es que me hicieron esto, es que me hicieron esto. Pero es que usted se acuerda, es que usted ni siquiera sabe lo que me hizo. Y usted se acuerda que yo le conté, a veces ni se acuerdan que le han contado a uno las cosas que le hicieron mal. Pero es que no se trata de esa persona el reino de los cielos y mi santidad y mi paz. No se trata del otro, se trata de mí, de mi santificación, de mi purificación, de mi buscar el rostro de Dios y que esté siempre ahí para mí, porque el Señor se agrada cuando obedecemos sus mandamientos. Y eso es parte de la santificación. Y entonces en la Escritura dice, y por ella muchos sean contaminados. No permitamos que esto nos contamine más nuestro ser interior. No permitamos que esto contamine a los demás hermanos. Cerremos nuestra boca, pidamos perdón a Dios y no seamos con lazo con nuestros labios a los demás. Dejémosles libres, que se vayan, que el Señor es el que se encarga de todo. Cuando el Señor se encarga de todo, no se equivoca y Él hace con su poder lo que Él quiere hacer. Él hace la obra que nosotros no podemos hacer, anhelando, deseando, y como en desesperación. No podemos estar en desesperación a la hora que queremos algo de parte de Dios. Tenemos que estar limpios. Y allí en esa santidad y en esa purificación viene el Señor y nos mira. Y entonces se da cuenta que tenemos fe y Él se va a encargar de salvar todo lo que creemos que se ha perdido. Lo de afuera, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, un negocio, algo que usted haya perdido. El Señor se va a encargar de todo, hermanos. Pero dejémoslo obrar y que nosotros mientras tanto estemos trabajando para esa santificación. Amén. Y para terminar, hermanos, este dice que hasta el 25, dice. Sí. Pero vamos a leer el 25, a ver. Dice, Hebreos 10, 18 al 25, dice. Pero creo que esto no lo vamos a compartir, hermanos. Porque esto creo que no lo vamos a compartir, hermanos. Amén. Hermanos, entonces, el Señor nos está llamando esta mañana para que nosotros, siendo obedientes, podamos ser santificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.